Hola, ¿qué tal amigos del Facebook? Otra vez yo, a su servidor David Chapamontes, igual aquí en el programa de todos los miércoles, Raíces de Tultitlán, con nuestro gran amigo arqueólogo Luis Córdoba. Como cada miércoles, es un placer estar con usted. Gracias, estamos puestos otra vez. Eso es bueno, me encanta la actitud del señor, del arqueólogo. Hoy en día vamos a hablar Tultitlán en la época de los toltecas. Es un tema bastante vasto, yo creo que va a estar entretenido, espero que nos sintonicen y que pues cualquier pregunta se les podrá contestar. Seguimos, entonces le paso el micrófono al arqueólogo. Pues gracias y buenas tardes a todos. Pues estamos ahora, como todos los miércoles, con otro tema sobre la historia de Tultitlán. Esta ocasión el tema es Tultitlán en la época de los toltecas. Es un tema interesante porque muchos recordarán cuando tuvieron clases de historia de México en la primaria, se habla de los toltecas y esto nos remite inmediatamente a las esculturas de los chacmol, de los atlantes, de Tula en el estado de Hidalgo. Y es una cultura importante. Se desarrolló en el periodo que se conoce como posclásico temprano, entre los años 850 a 1100 después de Cristo. Pero esta cultura no estuvo solamente en la ciudad de Tula, sino que se extendió por todo el centro de México. Y Tultitlán no es la excepción. Aquí también habitaron los toltecas en aquellos años. Es fácil decir que habitaron entre el año 850 a 1100 aproximadamente, pero bueno, esto ocurrió hace 1000 años más o menos, y ya en Tultitlán estaban ellos habitando este lugar. También un hecho muy conocido relacionado con la ciudad de Tula es el personaje conocido como Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que fue un gran sacerdote. A él se le atribuye la invención o la difusión de muchas artes, que promovió la alfarería, la orfebrería. Es conocido porque además de la época tolteca, aparte de los restos arqueológicos, hay crónicas que escribieron los indígenas y los frailes en el siglo XVI que nos dan datos de la historia tolteca. Sí, una pregunta así muy sencilla. El sacerdote que usted pronunció, no podría ni decirlo yo, parece trabalenguas. ¿Tiene algún significado? ¿Por qué es tan conocido el sacerdote? ¿Qué hizo en realidad? Y el nombre del sacerdote, porque a ver si me lo repite, por favor. Sí, es un personaje muy importante en la historia de México de esa época. Normalmente se le conoce como Quetzalcóatl, pero su nombre histórico que viene en las crónicas indígenas es Seacatl, que quiere decir uno caña, es por la fecha de su nacimiento, es la manera como contaban los años. Topiltzin, que quiere decir el príncipe venerado, y Quetzalcóatl, que es propiamente su nombre, quiere decir serpiente emplumada o serpiente preciosa. Pero es un hecho histórico interesante porque ese personaje, por lo que dicen las crónicas, fue un personaje real que habitó y gobernó en Tula, pero que además al parecer era sacerdote del culto al dios Quetzalcóatl. Entonces ahí se está juntando ese oficio que tenía de ser rey de Tula, ser sacerdote del culto a este dios, a Quetzalcóatl. Entonces se complica ahí un poco el asunto porque se confunde a veces entre el personaje real y el dios. Pero aparte, este dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no surge desde Tula, sino desde antes en Teotihuacán. Ahí incluso hay un templo que se conoce así como el templo de Quetzalcóatl, y ahí se ven labradas en piedra las serpientes emplumadas, y esto es mucho antes de la época de Tula. Entonces, el culto al dios Quetzalcóatl viene desde la época teotihuacana, por lo menos el año 300 de nuestra era, que perduró por siglos. En Tula se reforzó con los toltecas,
y perduró hasta la época de los aztecas. Ellos también veneraban al dios Quetzalcóatl. Pero bueno, el periodo en el que estamos hablando, la época tolteca, es alrededor del año 1000. Decíamos que este personaje pues promovió muchas artes, la arquitectura. Por ejemplo, hay un texto, ya lo habíamos mencionado en algún programa anterior, es una crónica indígena escrita entre los años 1563 a 1570, que se conoce como los Anales de Cuautitlán. Ahí 2 indígenas originarios de Cuautitlán escribieron parte de la historia de toda esta región. Y ahí se menciona, para la época tolteca, que el sacerdote Quetzalcóatl estaba construyendo su templo con columnas de serpientes. Y en Tula podemos ver los restos de ese templo, las columnas con formas de serpientes. Es decir, es una referencia escrita de un templo que se había construido casi 500 años antes. Entonces es importante porque ese dato histórico es corroborado por los restos arqueológicos. Y bueno, la ciudad de Tula tuvo un gran apogeo alrededor del año 1000, como decía. Se extendió en todo el centro de México, la Cuenca de México, el Valle de Tula, el Valle de Toluca, parte de Puebla, y se distingue por varios rasgos. Una vez que Teotihuacán fue abandonado, aproximadamente 100 o 200 años antes, después surge Tula, empieza a crecer y ocupa el lugar que antes tuvo Teotihuacán como capital del centro de México. Una vez que Teotihuacán se quedó despoblado, Tula toma ese papel político y es la nueva capital en el centro. Y asimismo muchos pueblos teotihuacanos que existieron antes, algunos se abandonaron, otros fueron reocupados por los toltecas. Y es el caso de Tultitlán. Aquí existieron asentamientos teotihuacanos y después son ocupados por gente tolteca. Se ha encontrado cerámica de esa época, por ejemplo, en la colonia Loma Bonita, que pertenece al barrio de la Concepción, en el centro de Tultitlán, en el barrio de San Bartolo, en Nativitas, en Santiaguito. Es decir, toda la cabecera, los barrios ya estaban ocupados por los toltecas hace 1000 años. Debió ser una población pequeña y dispersa, no era tan grande, pero como sea ya había ocupación aquí. Sí, me viajo en tu historia, en tu plática, y definitivamente me imagino yo, pues como lo dices, disperso, o sea, una casita ahí con a lo mejor un núcleo familiar pequeño o muy grande, no sé, en esa época si las familias eran grandes. Ahorita si lo sabes nos ayudas a ese tema. Me imagino que otra casita por acá, por el centro de aquí de la cabecera, y me imagino que otra casa pues mucho más lejos, como por Reyes. ¿Así eran los asentamientos? Sí, debieron ser grupos de casas, a lo mejor 3 o 4 casas juntas, alrededor varias milpas y a una cierta distancia, 100 metros, 200, otro grupo de casas y así, en medias dispersas. No era una población tan grande. Una duda que hay todavía es sobre si debajo de la parroquia hay restos de alguna pirámide de la época tolteca. Es algo que no sabemos todavía. Las que se conocen son de la época de los tepanecas, que son contemporáneos con los aztecas. Pero de esta época anterior está esa duda si ya hubo un pequeño centro ceremonial tolteca. Lo que sí, también hay datos históricos de ese tiempo en las crónicas que hablan de una guerra que hubo entre el sacerdote Quetzalcóatl con otros grupos de otros lugares. Según se dice, que vinieron los embajadores a retar a Quetzalcóatl y quedaron de acuerdo en que no harían una guerra inmediatamente para ver quién era el vencedor, sino que se iban a preparar por varios años y una vez que estuvieran preparados, entonces iban a contender. Y escogieron por campo de batalla, dice en la crónica, los llanos de Tultitlán.
Es decir, que aquí se libró, según esa crónica, una batalla de la época tolteca. Ay, eso sí me pone hasta chinito. Ha de estar padre, ¿no? Ha de estar padre haber visto o vivido ese tipo de época. Bueno, pues está padre también la historia. Entonces me imagino que hubo una matanza aquí en este centro. Podría ser, ¿no? Podría ser. Sí, podría ser. El problema es que solamente una crónica es la que habla de esto, la de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que fue un cronista de Texcoco. Él es el que da esos datos. Pero hay otros datos más que hablan de Tultitlán en esos tiempos. Se dice que una vez que Tula empezó a perder importancia política, se fue abandonando, la gente salió durante varios años, se fueron a distintos lugares, a Puebla, Tlaxcala. Se dice que Quetzalcóatl se fue hasta la costa de Veracruz, el sacerdote. Se habla que también un grupo de toltecas pasaron por Cuautitlán, y dice la crónica, y allí esperaron un poco a que viniera Atónal, que era originario de Tamazolac, de Tultitlán. Es decir, ahí se está dando ya el nombre de un personaje real de Tultitlán de la época tolteca. Se llamaba Atónal, y al parecer fue un jefe de ese tiempo, originario de ese lugar, Tamazolac, que se encontraba en donde ahora son las colonias Las Torres y Ampliación Las Torres, en la zona sur de Tultitlán. Ahí existió un asentamiento tolteca y de ahí era originario Atónal. Y se dice que una vez que se juntó Atónal y su gente con los otros toltecas que venían, se fueron hasta Oaxaca, a Coixtlahuaca, y que ahí fundó Atónal la dinastía gobernante. Y esos datos, esa relación del origen, se puede rastrear también en otras crónicas, como en la de Fray Diego Durán, por ejemplo. Es interesante ver cómo cerca de Coixtlahuaca, en Oaxaca, hay dos pueblos, uno se llama Tamazola y el otro Tamazulapan, que tienen la misma raíz de Tamazolac, que era de Tultitlán. Posiblemente esos pueblos fueron fundados también por Atónal de Tultitlán, de Tamazolac. Y esa relación del origen perduró por varios siglos. Incluso se dice también que ya en tiempos más recientes, en la época de Moctezuma Ilhuicamina, que fue uno de los gobernantes de Tenochtitlan, fueron los comerciantes de México a Oaxaca, a Coixtlahuaca, y que los señores de Coixtlahuaca, como los tenían sojuzgados, dieron la orden que cuando esos comerciantes mexicas salieran de Coixtlahuaca, que los mataran a todos. Y dicen una de las crónicas, me parece que es la de Fray Juan de Torquemada, que así sucedió, salieron y los mataron a todos, menos a los de Tultitlán. En una crónica dice que estos comerciantes de Tultitlán se escondieron y por eso no los mataron, y que vinieron a dar aviso a Moctezuma de lo que pasó y mandaron el ejército a conquistar Coixtlahuaca en venganza de esa matanza de comerciantes. Pero aquí es interesante ver cómo posiblemente el cronista que lo narró de esa manera, que dice que mataron a todos menos a los de Tultitlán porque se escondieron, yo creo que más bien la orden era maten a todos menos a los de Tultitlán, porque estaban reconociendo que ellos descendían de Atónal, que había sido originario de Tultitlán varios siglos antes. Entonces ellos tenían ese recuerdo del origen de su linaje gobernante. Esos señores que dieron la orden descendían de Atónal de Tultitlán. Entonces posiblemente, viendo los datos que dan las distintas crónicas, la orden debió ser esa: maten a todos menos a los de Tultitlán. Esta área, ¿cómo se llamaba anteriormente? O sea, ¿Tultitlán tenía algún nombre, tenía alguna especie? ¿Cómo lo identificaban Tultitlán aquí en esos tiempos? Pues no hay datos tan precisos.
El nombre que se le da de Tultitlán es en las crónicas del siglo XVI, pero esas fueron escritas 500 años después de esos acontecimientos. Entonces no se puede saber cómo se llamó originalmente. Posiblemente se llamaba Tultitlán, pero falta también, hay otro problema de saber qué lengua hablaban los toltecas, si era el náhuatl o era el otomí o alguna otra. Entonces, bueno, ellos daban nombre pues, según las características geográficas, y a Tultitlán se le dio el nombre lugar del tule porque era una zona de pantanos y lagunas donde había mucho tule. Si no se llamó Tultitlán en lengua náhuatl, pues posiblemente se llamaba Tultitlán, pero en lengua otomí, que es otra manera. Pero finalmente estaría dado el nombre por el medio geográfico, que es como acostumbraban designar los lugares en ese tiempo. Está interesante. Me gusta la idea de la descendencia, como usted lo dijo. Entonces, me imagino que después se acaba la historia de esta descendencia de este señor, o sigue la misma historia a través de del tiempo. Bueno, lo que se sabe por esos datos es esto, que por el año 1000 o un poco después hubo un personaje de Tamazolac de Tultitlán que se llamaba Atonal, que se va a Coixtlahuaca y allá funda la dinastía gobernante. Y siglos después, aproximadamente 400 años después, es cuando en tiempo de Moctezuma y Ilhuicamina, los señores que descendían de aquel Atonal, que gobernaban Coixtlahuaca, fueron los que dieron esa orden de que mataran a los comerciantes. Menos a los de Tultitlán. Sí. En esa zona existen varios códices mixtecos que narran la historia de aquellos lugares. Y posiblemente también ese Atonal, si es que los toltecas hablaban lengua náhuatl, pues al fundar la dinastía gobernante, originalmente hablarían lengua náhuatl, pero después al mezclarse con la gente de aquel lugar, ya los descendientes hablarían mixteco, que es otra lengua diferente. Entonces, pues las sociedades se iban adaptando según los lugares, influencias de unos grupos sobre otros. Y de esa manera también los mismos toltecas, en la época de su apogeo, influyeron en otras zonas. Por ejemplo, pues todos recordamos las esculturas del Chacmol, que es ese personaje recostado, que se han encontrado en Tula, pero también se han encontrado en otras zonas, pues por la influencia tolteca. Por ejemplo, hay chacmoles en Michoacán, en Chichén Itzá, en Yucatán, se han encontrado en Tlaxcala, en varios lugares del centro de México. Pero lo que significa esa escultura, esa posición con la bandeja de ofrecimiento, el concepto en sí perduró más tiempo todavía después de los toltecas, porque en el templo mayor de Tenochtitlan, ya con los aztecas, se ha encontrado un chacmol en la etapa 2 constructiva, que es del año 1390 más o menos. Es decir que 300 años después, ya estaba abandonado Tula, ya habían pasado 300 años, pues los mexicas tenían todavía el concepto del chacmol, porque ellos lo retoman y lo pusieron en el templo mayor. Entonces ahí pues son pensamientos, influencias de la religión, de todo ese conocimiento que van perdurando a lo largo del tiempo. Perdón, una pregunta rápida. ¿Qué significa la estatua de Lichanmón? Y bueno, es otra cosa curiosa. La palabra chacmol es en lengua maya y significa, me parece que tigre rojo, pero el nombre se le dio ahora sí que por un error, porque cuando se exploró en los años 30 o 40 la zona arqueológica de Chichén Itzá en Yucatán, encontraron una escultura de este tipo y la llamaron con una palabra maya y se le quedó. Y en realidad ese no es el nombre que le darían los toltecas, ¿no?
No se sabe cómo se le llamaba. Se ha pensado que posiblemente era una especie de Tlaloque, como un dios de la lluvia, ayudante de Tlaloc. Es una idea que hay. Pero hay otro autor que publicó un libro que lo llama Tecusistecatl y lo asocia con dioses del pulque. Entonces, pues todavía hay cosas que investigar para definir realmente lo que significa esa escultura, ¿no? Bueno, eso es de Guasa, ya tienes un dios, Paquito. No, pues está interesante, a mí me encanta, yo me lo imagino, todo lo que me platica, me lo imagino, y pues seguimos, ¿qué más hay de los toltecas en Tultitlán? Bueno, decíamos que se ha encontrado cerámica en la cabecera, es decir, ya estaba ocupada hace 1000 años por los toltecas, pero también había otros asentamientos, como el que decíamos de Tamazolac, en donde ahora son las colonias Las Torres y Ampliación Las Torres. En ese lugar es interesante ver cómo es una zona ya metida dentro de la Sierra de Guadalupe, entre una orilla, por decir, donde se encuentra el asta bandera, que es donde empieza la orilla de la sierra, hasta la parte de Santa Cecilia, Catitlán, del otro lado ya en Tlalnepantla, son casi 6 kilómetros de sierra, y como a la mitad más o menos es en donde estaba ese asentamiento de Tamazolac. Es una parte muy baja en la sierra que es un paso natural. Entonces se ve que por ese lugar debió cruzar un camino que todavía se sigue utilizando en parte para las peregrinaciones que van de Tultitlán a la Basílica de Guadalupe. Pero ese es un camino que existe desde la época de los teotihuacanos y después es retomado por los toltecas, y a la mitad dentro de la sierra estaba el sitio de Tamazolac. Era un camino que unía las zonas de Tultitlán y Cuautitlán con la zona de Tenayuca y Santa Cecilia. Es un paso natural en la Sierra de Guadalupe. Actualmente el cruce es por la parte de Barrientos, pero es muy accidentada. Ahora con las obras que han hecho, los túneles para el tren y la carretera que sube a Barrientos, pues se puede utilizar por esa parte, pero el paso natural era por esta parte de Buenavista, Tamazolac, el asta bandera. Ese era el camino original desde aquellos tiempos. Y en cierta manera se sigue utilizando, ya hay tramos pavimentados como calles, pero es un camino de más de 1000 años de antigüedad, que sigue en su trazo utilizándose. Sí, me imagino, ¿no? O sea, la cuestión de rodear, pues era más complicado, más tiempo, y aparte como era caminando, entonces pues era más complicado, ¿no? Entonces obviamente a lo mejor te tardabas 3-4 días en cruzar o más bien rodear, y pues yo creo que te tardabas un día o unas horas nada más pasar el cerro, ¿no? Sí, si se quisiera rodear, se tendría que ir hasta Ecatepec, Tulpetlac, Santa Clara, San Juan Izhuatepec. Es una vuelta muy larga. En línea recta son casi 14 kilómetros. Es una vuelta muy larga. En cambio, por este lado, ese cruce es muy sencillo. Y bueno, se ha visto con las peregrinaciones que del asta bandera a Santa Cecilia se tarda 3 horas máximo. Entonces era un paso natural mucho más fácil. Y rápido, ¿no? Bueno, les recuerdo también que tenemos un libro nada más a la venta ahorita. Sí, el de la historia de San Francisco Chilpan. No se les olvide, no han marcado la estación. Por ahí ayúdenme con el número telefónico de la radio, porfa. Marquen. ¿Cuánto cuesta, perdón? 100 pesos. 100 pesos, es un libro que está bastante accesible y pues tiene una historia increíble. Yo creo que los que les interese, pues pueden marcar ahorita que me pasen el número telefónico de aquí y o por Messenger. A ver, sí, mira. El teléfono de las oficinas de aquí de Pulso Juvenil es el 77001436. Lo repito, 77001436. De todos modos, por Messenger,
nos pueden contactar por inbox. Pues aquí estamos como siempre cada semana. Posiblemente en unas 2 semanas más o 3 nos cambiamos de horario nada más. Tentativo, todavía no se sabe. Para la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? De la llegada de los tepanecas a Tultitlán. La llegada de los tepanecas en Tultitlán. Pues también es interesante, ¿no? Yo, la verdad, me acuerdo mucho en la primaria de todo esto de los toltecas, zapotecas, todos esos, no me acuerdo. Y la verdad, pero me gusta, ahorita que ya soy adulto, me gusta, me entretiene bastante, y ahora sí que Luis Córdoba, un super arqueólogo que se la sabe bastante bien. Y yo, pues no me cabe decir otra cosa que muchas gracias. Pues, ¿algo que agregar? Pues solamente que es interesante conocer la historia. Muchos la aprendimos en la primaria sobre todos estos grupos, los teotihuacanos, toltecas, aztecas, pero se nos hacía como una historia ajena. Pero en cambio, cuando se enfoca al lugar en donde vivimos, comprendemos mejor lo que ha pasado en este sitio. Muchos ahora podrán saber que en donde están viviendo, hace 1000 años vivieron los toltecas, y hace 1500 años vivieron los teotihuacanos, y así con cada programa podemos ir hablando algo de cada etapa de la historia. Bueno, también de veras aquí sus mensajes me llegaron, me preguntan, entonces, de la iglesia que ahorita comentas que había una pirámide, no se sabe, o sea, puede ser o no es algo correcto. Bueno, no se sabe si hay alguna de la época tolteca, pero de la época tepaneca ya se comprobó que ahí están por lo menos restos de 4 pirámides. Bueno, entonces eso no nos lo adelantamos, eso es para el próximo programa, y pues muchas gracias. Está en su programa Raíces de Tultitlán con el arqueólogo Luis Córdoba. Gracias y nos vemos en la próxima. Y no se les olvide darle like, compartir, es importante, y no nada más para ustedes, sino para los demás. A alguien les va a interesar, o alguien va a querer un libro, y de veras, antes de que acabemos, vamos a transmitir, yo creo que en unas 2 semanas o 3, a lo mejor en la iglesia, hay que platicarlo, hay que planearlo, y hay que pedir permiso, pero también vamos a hacer como una fundadora para hacer unos libros que tienen puerta. Y a ver, platícanos tantito nada más. Bueno, pues la idea es que la monografía de Tultitlán se ha publicado 3 veces, pero se ha agotado. Han sido ediciones de 1000 ejemplares, pero hay que pensar que el municipio tiene 500,000 habitantes, entonces 1000 ejemplares son muy pocos. Y bueno, como esto estamos investigando, decíamos, ya está el libro de la historia de San Francisco Chilpan, tenemos varios otros terminados, como el del censo de 1929, es un documento que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal, y ahí viene registrada toda la gente que vivía en el municipio, de los barrios, de los pueblos, San Mateo, San Pablo, Santa María, de las haciendas, Cartagena, Portales, Lechería, y está registrada toda la población de ese tiempo. Por el año en que se elaboró ese documento, 1929, hay gente mayor que vive todavía y aparece registrada en ese documento, de 1 año, de 2, de meses. Y si no, pues también sus padres, abuelos, tíos, o sea, la gente originaria de Tultitlán y de los pueblos, ahí puede encontrar a algunos de sus antepasados. Pues muchas gracias, Luis, te lo agradezco, eres muy amable, y pues mis respetos, ¿no? Sabes mucho, sabes mucho. Así que, pues muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos, escucharnos, y los esperamos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.